Estamos ya casi finalizando nuestra serie del mandato global. Y en la conclusión de esto, después de escuchar múltiples testimonios de misioneros, hoy escucharemos otro al terminar nuestro tiempo juntos, llegamos al tiempo en el cual reflexionamos y vemos un poquito hacia atrás la trayectoria de básicamente 12 sermones. 12 diferentes sermones, no tanto míos, pero de los apóstoles, porque hemos predicado el libro de los Hechos, que son los sermones de los apóstoles. Y la relevancia de esos sermones, una vez más, es porque el libro de los Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento. La Biblia se divide en dos testamentos, en dos pactos, el Antiguo y el Nuevo. Y el Nuevo inicia con los primeros 4 libros que se agrupan en lo que se le llaman los Evangelios. Y hemos mencionado esto porque estos 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son básicamente las palabras, es lo que Jesús dijo. El quinto libro sirve como un eslabón, como algo que conecta con el resto de la Biblia o del Nuevo Testamento, que en su totalidad son 27, pero el resto de ella, porque el resto de ellas se le llaman las epístolas. Y en las epístolas encontramos lo que Cristo quiso decir o implicó con lo que dijo. Entonces, una vez más, evangelios, lo que Cristo dijo; epístolas, lo que significa o significó lo que Cristo dijo. Y eso es importante porque en este tiempo en la historia, hace 2000 años, las palabras de Cristo con el significado de las palabras de Cristo o la interpretación de ellas continuaba creciendo. El abismo, la separación. ¿Qué implica ello? Que estos sermones van a ser o han sido presentados porque la gente recibía, aceptaba, creía en Jesús, pero eventualmente creaban su propia interpretación de lo que era seguir a Jesús. Entonces entran estos hombres llamados los apóstoles como la autoridad para decir, ok, esto es lo que el maestro dijo, pero esto es lo que implica con lo que dijo. Entonces el libro de los Hechos por 12 semanas nos ha ayudado a reducir esa separación, donde hoy en día, conforme hemos celebrado viajes a Alemania, viajes a Jordania, viajes a Colombia, viajes a múltiples comunidades locales en el país, en otros países, esto es lo que quiero que reflexionemos por un momento y es lo que quiero que pensemos. Si ustedes observan, especialmente en los países, en los continentes que les llamamos del tercer mundo, la ventana 1040 que llamamos, en fin, diferentes que en su... Si piensan por un momento, el mundo en su generalidad, la pobreza es grande, es extrema, ¿no es cierto? Es mucho el sufrimiento que hay. Pero aquí está el punto. ¿Cómo explicamos que cuando el Evangelio entró hace 2000 años en el libro de los Hechos y encontramos sermones, las comunidades que fueron impactadas por el Evangelio no solamente cambiaron en su estado de salvación o en su condición espiritual, pero cambiaron en su estado gubernamental, en su estado político, en su estado social, en su estado familiar, en su estado de la educación, en su componente del entretenimiento? ¿Qué implica ello? Que el Evangelio empezó a penetrar la vida de estas comunidades, de estos pueblos, de estas naciones, y obviamente Pablo es uno de los misioneros, donde su penetración no solamente fue en el mundo religioso, en la vida religiosa o en la iglesia, fue en su totalidad. Y lo que encontramos hoy en día tristemente, y eso es lo que quiero que pensemos, es que en muchos de estos países donde el Evangelio ha entrado o está entrado, no está tocando esas áreas. ¿Qué implica ello? Que tú ves países donde hay avivamientos, donde las iglesias crecen, pero la pobreza continúa, donde madres solteras y embarazos no deseados continúan prevaleciendo, donde encuentras, por ejemplo, donde a niveles gubernamentales tenemos países en Centro, Suramérica, en Europa, en Asia, donde es un caos a nivel gobierno. Pero hay un avivamiento espiritual, o hay un movimiento en la iglesia, pero aparentemente la iglesia no está teniendo un impacto en la vida cotidiana. Entonces, traduzcan eso en nuestro contexto, donde eventualmente venimos a un lugar como este. Estamos aquí un domingo en la mañana y agradecemos el tiempo que pasamos aquí, el tiempo de estudio bíblico, la celebración, cantamos, oramos, pero corremos el riesgo de que lo que pasamos aquí, la hora, 2 horas que pasamos aquí, no tienen impacto con el lunes y el martes y el jueves y la vida emocional y la vida intelectual, la vida física, la vida sexual del individuo. ¿Sí me explico? Entonces, ese componente es lo que queremos hablar hoy en día, porque este fin de semana es un fin de semana de 3 días, llamamos, ¿no es cierto? Es un fin de semana donde obviamente trabajamos el viernes, pero sábado, domingo, y muchos de ustedes mañana, Dios mediante, descansarán. Algunos de ustedes van a tener que trabajar o cosas por el estilo, pero el punto es que tenemos el fin de semana de lo que llamamos el Día del Trabajo, Labor Day. ¿Me explico?
Entonces, no hay mejor manera para mí de pensar en ello que literalmente usar lo que es un mandato divino, que es el trabajar, como el vehículo en el cual ahorita vamos a ver a través de Pablo, porque Pablo fue un hombre que trabajó duro. Y otra vez, estamos en el capítulo 20, lo cual implica que es el final de su tercer viaje misionero, que viajes misioneros implica mucho trabajo para este hombre. Viaje misionero implica de que está hablándole a los ancianos y a los gobernantes de las iglesias en Éfeso. ¿Qué implica ello? Que está hablándole a los hombres que tienen que modelar una vida de trabajo. Y menciono trabajo porque escuchen esto, por favor. Esto es importante. Muchos tenemos la idea que el trabajo que hacemos físico es el producto del pecado que Adán nos heredó a través de su experiencia en el capítulo 3 de Génesis, donde peca en el huerto. Escuchen lo que estoy diciendo. El trabajo es un mandato divino que se nos fue dado antes de que el hombre pecara. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes observan la Biblia, cuando Adán y Eva son puestos en el huerto, antes del capítulo 3, antes de que pecaran, Dios asignó a Adán específicamente tareas. Una es que tenía que cuidar y administrar del huerto. La otra es que, por ejemplo, le dio la tarea de nombrar a todos los animales. En otras palabras, Adán trabajó antes de pecar. ¿Me explico? Entonces, si ustedes observan inclusive capítulo 1 de Génesis, es que en el primer día Dios creó, en el segundo día Dios creó, en el tercer, explico, Dios trabaja, y en el, ¿qué decimos al final? Y finalmente el Señor descansa. ¿Qué es el punto? El punto simplemente es que el trabajo es una de las mejores maneras, no solamente de evangelizar, pero de discipular. ¿Sí captamos eso? El trabajo es una, en otras palabras, y especialmente para los que estamos criando hijos, para aquellos que en su mayoría casi todos se van a casar, muy pocos se van a quedar solteros, eventualmente cuando escojan un esposo, damas, si están solteras, necesitan escuchar esto que estoy diciendo, porque mi problema con muchas de las damas, mi problema es con muchos de los chavos que no quieren trabajar. Mi problema más serio es que las damas escogen a esos que no quieren trabajar. Entonces es una situación que es un ciclo vicioso porque, en fin, ya saben a dónde voy, ¿verdad? Pero el punto aquí simplemente es esto, es que Pablo nos va a enseñar esta mañana a través del capítulo 20 que en esa condición de trabajo es donde encontramos una experiencia para expresar y manifestar este casamiento que se ha divorciado entre aceptar a Cristo y vivir como Cristo, ser cristiano y comportarme como cristiano. Ser un seguidor de Jesús y adoptar la perspectiva donde cuando tomo decisiones las tomo de acuerdo a lo que Jesús decidió o como Él decidió. El trabajo nos ayuda a cerrar eso porque una vez más, porque es algo tangible, es algo palpable que estamos viendo hoy en día. Si tienen una Biblia rápidamente ahí, capítulo 20 del libro de los Hechos, me voy rápidamente al versículo número 25, donde él está concluyendo el sermón y dice, escuchen, o está hablando acerca de por lo tanto, como en conclusión, y como Pablo es un predicador, ustedes saben que cuando un predicador dice y al final y para concluir no significa nada porque típicamente le siguen, dice él, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, los ustedes son los ancianos, dijimos al principio, son los pastores de las iglesias en Éfeso, dice, entre quienes, ¿qué dice él? Yo he andado, ¿qué cosa? De acuerdo a la historia, es su tercer viaje misionero. Él estuvo en Éfeso por 3 años, cronológicamente hablando. Les enseñó, trabajó, les mostró. Vamos a leer más adelante, la próxima semana, que Pablo nunca quiso ser una carga para las iglesias y se dedicó a proveer su sostén ¿con qué? Con su trabajo. Él enmendaba tiendas de campaña, redes, es lo que entendemos de él. Encontramos en la persona de Jesús que su oficio, ¿cuál fue? ¿Qué fue el oficio de Jesús? Fue carpintero, ¿me explico? Entonces es una cosa en la cual él dice, yo les he predicado porque eso es lo que Dios me llamó a hacer. Yo he trabajado y el trabajo en lo cual sabemos ahora por la historia que estas son sus últimas palabras, porque dice él, el reino de Dios, y dice, ustedes a los que les he predicado aparentemente no van a volver a verme. ¿Por qué? Porque entendemos por la historia que de aquí él va para Jerusalén. Eventualmente va a ser ejecutado, va a ser decapitado de acuerdo a la historia y es el final de su vida. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es esto. Esta incertidumbre de los detalles del futuro, porque sabemos cómo termina la película, ¿verdad? Sabemos que Cristo gana al final de la historia. Lo que no sabemos son los detalles del futuro. En otras palabras, Pablo sabe a dónde va esto. Él desde un principio, él ha experimentado sufrimiento, persecución, ha experimentado naufragios. Pablo le ha ido como en feria en todo lo que ha predicado. Lo que él no sabe son los detalles del futuro. Entonces, aparentemente en nuestra cultura, cuando trabajamos para garantizar un futuro, para mejorar un futuro. Mandamos a los hijos a la escuela para que su futuro sea mejor, lo cual no hay problema con ello.
Pero tenemos que tener cuidado con respecto a cómo se desarrollan los detalles del futuro, porque es aquí donde tenemos que entender que el trabajo es para recordarnos que Pablo lo que está haciendo, él está siguiendo, aunque no sabe cómo va a terminar los detalles, él está siguiendo el liderazgo del Espíritu Santo. Entonces, en la cuestión del trabajo, lo cual, lo opuesto al trabajo, y vamos a hablar ahorita acerca de eso, es obviamente destrabajo, desempleo, pereza, flojera, apatía. En otras palabras, escuchen esto, el concepto de su dirección como espíritu en nuestras vidas no puede bendecir o no puede guiar la vida de una persona como lo hace con Pablo, ¿sí? En predicar, en hacer lo que está haciendo, si la persona está teniendo actitudes o mentalidades o prácticas en contra del espíritu. Ahí es donde hablo acerca de la flojera. Ahí es donde hablo donde en Estados Unidos tenemos un sistema que no funciona y que está corrupto, porque tenemos gente que puede trabajar y prefiere no trabajar porque recibe ayuda. ¿Saben de qué estoy hablando? Eso va en contra del liderazgo del Espíritu Santo. Pablo está diciendo, yo trabajé, yo prediqué, yo les enseñé. Mi futuro, los detalles no lo sé, no sé cómo va a terminar esto. Y es por eso que el Espíritu Santo lo que cree en nosotros es un espíritu de obrar, de trabajar, de avanzar, de caminar. De tal manera que conforme trabajamos, conforme mandamos a los hijos a la escuela, conforme les enseñamos estas disciplinas en el hogar, ¿sí captamos eso? En el hogar, de trabajo, una ética de responsabilidad, ¿sí? Lo que encontramos aquí en el versículo 26 es que dice él, a raíz de ello, a raíz del liderazgo del Espíritu Santo encarnado en mi compromiso de predicarles, en que aun cuando no sé los detalles del futuro, eso no me detiene de ser fiel en lo poco para que en lo mucho sea premiado. Dice él, es que hoy les en otras palabras, aun cuando ustedes escuchan cuestionamientos y algunos ponen en tela de duda mi apostolado, mi predicación, mis doctrinas, ¿sí me explicó? Pablo dice, yo hablo con firmeza de que soy ¿qué cosa? De que estoy por acabar la carrera, mi trabajo, mi experiencia, pero aún así dice, yo soy inocente de la sangre de ¿quién? En este caso, como él está hablando como apóstol, como pastor, a un grupo de pastores que eventualmente tienen que regresar a Éfeso a pastorear, de acuerdo al libro de Hebreos, es que como pastores somos responsables por la sangre de aquellos que se nos han sido confiados, la iglesia. Y Pablo está diciendo, yo he acabado esto bien, de tal manera que Pablo nos dice esto, toda persona que es fiel en el trabajo y tiene la habilidad de perseverar. Obviamente, como personas estamos hablando de lo que sería eventualmente un retiro, una pensión. Trabajamos para que un día nos permita el Señor dejar de trabajar. Eventualmente, físicamente, vamos a tener que dejar de trabajar, obviamente, ¿verdad? Porque se acaban las fuerzas. Lo que está diciendo Pablo es esto: mi trabajo no es para que ustedes me vean a mí como el modelo. Mi trabajo, mi perseverancia, mi constancia de 3 años que pasé con ustedes en Éfeso, la predicación que ha sido la misma a través de los años, es simplemente para que vean el trabajo de ¿quién? No la fidelidad de mi trabajo, es para que vean el trabajo del fiel, de aquel que es fiel, aquel que se ha comprometido, hablando de Dios, en preservarnos. De que como iglesias, como padres, como trabajadores, como estudiantes, si yo tengo la habilidad de ser el primero en graduar de high school o eventualmente del colegio, si soy el primero en que puedo ganar tengo un ingreso más o menos o doble o triple que el que mis padres tuvieron, no es por mis habilidades, no es porque ahora estoy en Estados Unidos y soy ciudadano americano. Sí, todo es importante y qué bueno que se pueda hacer eso, pero la razón por qué estoy donde estoy, dice Pablo, es porque lo que quiero hacer no es mostrar mi habilidad de perseverar, es mostrar que a menos que Dios me preserve, yo no puedo continuar. A menos que Dios me dé la habilidad, las fuerzas, la capacidad. ¿Sí captamos lo que está pasando aquí? Sí, porque la tendencia en un momento dado es usar mis habilidades, mis declaraciones, mi situación, el hecho de poder mantenerme en el trabajo, como luego decimos, como un sentido de entitlement. En otras palabras, si yo me esfuerzo es para ser bendecido. Sí, ese es el evangelio de la prosperidad. Es el evangelio de la prosperidad el que dice yo diezmo para recibir. Si nosotros no diezmamos para recibir, ¿por qué hemos recibido? Es que de su generosidad es que damos. ¿Sí captamos la diferencia? Pablo ahora dice en el siguiente versículo, hablando acerca de ello, hablando acerca de esa exaltación, no de su habilidad de perseverar, sino está exaltando el que preserva.
el que preserva, es que dice él ahora, eso es lo que me ha hecho el dejar de vacilar. Lo que está implicando Pablo, lo que podemos leer entre líneas de cierta manera, es que estos pastores o estos líderes que hemos hablado anteriormente, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Asia Menor, lo que es ahora Turquía y todo eso, ustedes y yo sabemos por la historia que estas iglesias van a ser bombardeadas con persecución severa. Persecución severa que lo que va a poner a duda no solamente es el evangelio, pero esta palabra. Muchos se van a rendir, van a tirar la toalla, doctrinalmente, en sus trabajos, emocionalmente. En otras palabras, lo que estoy diciendo es esto: no podemos sentarnos en un lugar como este y ver y crear el futuro basado en las oportunidades que el gobierno nos da. ¿Se dan cuenta qué frágil es este gobierno? No podemos sentarnos en este lugar y educar a nuestros hijos que la confianza está puesta en cuánto dinero tenemos en el banco o la garantía de un mejor trabajo porque nos educamos mejor. Todo eso es frágil, ¿no es cierto? Todo eso cambia de un día para otro. Lo que está diciendo él está simplemente recordándoles y está llevándoles a pensar que en la experiencia de que él no ha vacilado, la palabra en inglés es hesitate, de que no fui un hombre de doble pensamiento, que mi firmeza fue tal, donde mi firmeza es de que les he proclamado todo el propósito de Dios. Esa semana accidentalmente me encontré y me la reventé porque la vi, la película que hace años vi cuando salió, que se llama The Finest Hours. Si nunca la han visto, no sé cuál es la traducción de ella en español, pero es una película histórica, es un documental, pero es una película. Y es el rescate histórico de lo que viene siendo los guardacostas allá en los, ¿qué será? En los, no sé qué años son los 60s por ahí, no sé en qué año está esa película hecha, pero ese evento sucede. Pero el punto es de que lo honorable de esta película, el punto es de que van a navegar, van a rescatar un barco que se parte a la mitad y van contracorriente. Ese es el concepto de que está diciendo hesitation o vacilar. De que aun cuando en cuestión de la ética del trabajo, aun cuando en la vida me encuentro en tormentas y económicamente, moralmente, relacionalmente la cosa está, dice, yo le di en contracorriente. Aun cuando en un momento dado la situación se puso difícil, yo le di en contracorriente. Y ahí es donde encontramos esto, porque dice él, no vacilé, no porque yo soy muy bueno para navegar las olas y para enfrentarme contra las tormentas más grandes. ¿Saben por qué? Porque la misión es más grande de mis habilidades. ¿Qué es la misión? De poder compartir todo, no nada más parcialmente, no nada más lo que me conviene, no nada más lo que yo entiendo, no nada más la manera en que fui enseñado. Todo el propósito de Dios, o lo que sería, esta palabra propósito es la voluntad de Dios. ¿Qué es el punto? El punto es esto, que conforme yo continúo haciendo lo que tengo que hacer, y una vez más, por favor escuchen, porque aquí es donde empezamos, y digo empezamos porque este culto y el que sigue es donde tenemos más gente joven. A diferencia del primero, en el primero tenemos gente de edad un poquito más avanzada, pero piensen en términos de este concepto de no dudar, este concepto en el cual el trabajo, en un fin de semana como ese, el trabajar, la razón por qué nuestros jóvenes y nuestros hijos hoy en día ven el trabajo opcional, aun cuando tienen 22 años, 35 años, es porque desde chicos les dimos la opción. Es como la rebeldía. La rebeldía de los hijos típicamente, hay excepciones al caso, pero la rebeldía de los hijos que dicen es que me contesta, es que así, no es porque el hijo es rebelde. Todos somos rebeldes, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Captamos eso? No hay justo uno solo. Pero en el caso del padre, el caso de la madre, típicamente la rebeldía es el producto no de un carácter difícil, no es porque el chamaco viene de que lo tenía el papá, la mamá y ahora me lo trajeron a mí, no, es porque el padre lo permite. Traduzcan eso en cuestión de trabajo. En cuestión de trabajo es lo mismo. Si desde chiquito lo enseñamos a que trabajaran y fueran responsables en sus experiencias a temprana edad, ¿qué va a pasar cuando tengan 25 años? ¿Qué va a pasar al rato? Sí, captamos lo que está diciendo. Entonces, el hecho de hacer eso es porque ahora me doy cuenta que mis habilidades simplemente son el vehículo. Mi habilidad de trabajar, mi ingreso, mi habilidad de producir dinero es el vehículo de ¿qué? Es el vehículo para los propósitos de Dios, de tal manera que entre más me comprometo a expander, no mis habilidades, pero el propósito de Dios se refleja de esta manera, que van a decrecer, que van a desaparecer mis preferencias, ¿qué cosa? Personales.
Entonces, cuando Pablo está diciéndole a los líderes de la iglesia de que él proclamó el propósito de Dios, está diciendo a estos pastores, a estos líderes, cuando regresen a Éfeso, no prediquen lo que les conviene, no prediquen simplemente de las áreas en las cuales ustedes las modelan, pero las que no modelan no las pueden tocar, porque, ¿sí me explico? O sea, solamente puedes hablar lo que realmente haces. Pablo está diciendo, tienes que predicar todo el consejo del evangelio. Por lo tanto, una vez más, mis preferencias personales disminuyen. ¿Y qué es lo que engrandecemos? La persona, no preferencias, pero la persona de quién? La persona y este es el evangelio. Entonces, véanme tantito. El antídoto a las preferencias personales no es el mejorar las preferencias personales. No sé si captamos eso. En otras palabras, si la persona es floja, no es que se consiga un trabajo, ayuda a que se consiga un trabajo. Si la persona tiene estos vicios o costumbres, no es que haga otra cosa. Literalmente lo que Pablo está diciendo es que cuando yo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, iba rumbo a la ciudad de Damasco y me encontré con el Salvador del mundo, mis preferencias personales no mejoraron. Dice él, fueron, ¿qué cosa? Transformadas. Entonces, por las de Cristo. Entonces, piensen una vez más lo que estamos leyendo. No vacilo, mantengo el curso, porque el propósito de Dios no es el mejoramiento de mis finanzas simplemente, no es el mejoramiento de mi condición familiar. El propósito de Dios es que en mis finanzas, en mi ética de trabajo, en mis relaciones personales, en mi vida de oración, en mi vida sexual, en todo lo que soy, refleje, ¿qué cosa? No mis preferencias personales. Refleje, ¿qué cosa? La persona y ¿qué cosa? Y la obra de Cristo. Eso es lo que tiene que reflejar. Por lo tanto, Pablo dice, cuando ese es el caso, es que ahora quiero que por favor entiendan esto. Ya que has ahora como líder, como padre, como hermano, como tío, como joven, como soltero, entendido que no se trata de lo que tú deseas, sino lo que Cristo es y lo que Cristo hizo. Ahora lo que yo deseo, que no necesariamente es malo, tiene que existir para que exalte quién es Cristo y qué es lo que hizo Cristo. Por lo tanto, si mi trabajo, mi ética, mis principios, mis prácticas, costumbres no están exaltando el carácter, la esencia, la obra de Cristo, algo tiene que cambiar. Pero ya cuando sucede y lo estamos haciendo, Pablo está diciendo, eso no garantiza que todo se va a mejorar. Eso garantiza que ahora vives con una mentalidad de alerta. ¿Qué es lo opuesto a no tener cuidado? ¿Qué es lo opuesto a no ser cuidadoso? ¿Descuidado? La persona que, una vez más, crece en inglés es la palabra pride, crece en autosuficiencia y dice, o sea, mira lo que estamos ganando, por eso tenemos que endeudarnos con esto. ¿Sí ven el sistema americano cómo está completamente? ¿A quién le presta dinero a los bancos? ¿Al que tiene qué? ¿Que tiene crédito? ¿Y qué decimos? No, agarra una tarjeta para que construyas tu crédito. Escuchen lo que estoy diciendo. ¿No es ilógico esto? ¿No creen que es un patrón antibíblico lo que estoy diciendo esto? Escuchen lo que estoy diciendo, porque Pablo lo que está diciendo, entre más crece la obra, la persona, el carácter de Cristo, no solamente en tu vida de oración en la iglesia, pero en lo que haces cotidianamente, crea en ti un sentido de estar alerta, un sentido de literalmente estar, te das cuenta de la realidad y sobre todo, escuchen esto, te das cuenta que la amenaza, especialmente en las finanzas, la amenaza no es la falta de trabajo, y estoy consciente que hay falta de trabajo, es que no quiero minimizar los que están atravesando problemas económicos. La amenaza no es necesariamente el hecho de que a lo mejor pierdo el trabajo. El problema ha sido con los hábitos que tengo con mi trabajo, que entre más gano, más me endeudo. Me gustaría que fuéramos la generación que entre más ganamos, más generosos nos convertimos. Pero si somos honestos, ¿qué está diciendo Pablo? Tienen qué cosa. No se duerman en sus laureles, no sean autosuficientes, no vean el trabajo como la oportunidad de incrementar, no a Cristo, pero tus preferencias personales. Y una vez más, no escuchen de mí el evangelio de la pobreza. No estoy diciendo que está malo el poder ser bendecido. Y nunca pediremos disculpas por bendición de parte de Dios. Pero si el carácter y la esencia de Cristo no está siendo manifestado, y otra vez, entre paréntesis, y yo sé que me estoy tardando un poquito, pero traigo el micrófono, es que tienen que aguantar.
Tengo que decir esto. Escuchen lo que estoy diciendo, porque aquí está el cuidado. Tengan cuidado. La tendencia es hacer esto. La tendencia es diezmar para que Dios te bendiga. Mala teología. Número 2. La tendencia es diezmar para, como luego decimos, taparle el ojo al macho, taparle la boca a Dios, y ahora yo hago lo que yo quiero con el 90% que yo administro. La meta nunca fue diezmar. La meta es glorificar, expander la esencia, el carácter, la visión de Dios con el 90% que me toca administrar. Porque vean lo que les voy a decir. Una de las mejores cosas que podemos hacer para el matrimonio o los matrimonios futuros de nuestros hijos, aunque todavía no se han casado, eventualmente se van a casar, es enseñarles la mayordomía de lo poquito que tenemos. Porque eventualmente nuestros hijos se van a casar y eventualmente las presiones económicas van a ser reales. Si pueden ellos ver, no en un sermón, y ojalá puedan escuchar esto y lo van a escuchar en un momento dado cuando vengan al otro culto, pero es el hecho de que ¿qué? Tenemos ¿qué cosa? De que lo que Dios nos ha confiado, lo que Dios ha puesto en este momento, sea mucho o sea poco, casa, carro, lo que sea, no es simplemente para mi consumo, es literalmente para honrar y expander ¿qué cosa? El carácter, la fama, la esencia, el evangelio de Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo está diciendo, tienen que tener cuidado. ¿Cuidado de qué? Cuidado en ese sentido. Cuidado de que el trabajo, conforme trabajas, y por eso es que aquí entramos en temas muy, muy controversiales, pero son bíblicos. El trabajo me recuerda que yo soy ¿qué cosa? Es la palabra steward. Soy un manager. Simplemente estoy administrando. La pereza me recuerda, la persona que es perezosa es la que actúa como ¿qué? Como que si él es dueño, como que si a mí no me dicen qué hacer, yo tengo mi propia filosofía, Entonces, una vez más, piensen en términos de la crianza de los hijos. Si estamos educando a los hijos a ser perezosos en algo tan elemental como la escuela, ¿sí? Si son perezosos en algo tan elemental como es responsabilidades en el hogar, no esperemos que cuando sean profesionistas ellos entiendan este concepto. ¿Sí? Traduzcan esto en relación interpersonal, cuando se casen con alguien, en la relación con sus patrones, donde ellos entiendan que su trabajo es ser administrador, no es necesariamente ser un mayordomo. Por eso es que Pablo termina diciendo esto: tengan cuidado de sí mismos, empiezan con ustedes, y del rebaño o los que se han puesto sobre ustedes, de tal manera porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Él es el que ha puesto ¿a quién? A ustedes. Por eso tienen que tener cuidado. Tienen cuidado de ustedes mismos y del rebaño, porque no fueron ustedes los que quisieron ser pastores o ser padres. Esta es la obra del Espíritu Santo, la cual los puso como obispos, como pastores, como líderes. ¿Para qué cosa? Para pastorear, para educar a esta generación, que entre más yo practico la mayordomía, más efectivamente cierro yo el abismo que se ha construido entre aceptar a Cristo y vivir como Cristo. Ser cristiano y actuar como cristiano. Es este concepto de mayordomo, donde él simplemente dice: es el obispo, es el pastor, el líder a través del Espíritu Santo que tiene que modelar esto. ¿Por qué? Porque en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, donde tú estás supervisando, administrando por el poder de Dios, no es tu trabajo, no es tu hogar, no es tu cuerpo, no es tu tiempo, no es tu habilidad, no son tus sueños, no es tu talento. ¿A quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? Le pertenece a Dios. Y aquí está la pregunta que Pablo nos va a retar esta mañana. No solamente le pertenece a Dios, pero si en este caso tú como padre, tú como patrón de un negocio, tú como trabajador, tú como estudiante, por su espíritu es que tienes las habilidades y Él te está llevando a que tengas cuidado de ello. La afirmación no es que le pertenece a Dios. La pregunta es: ¿cómo es que lo que soy y lo que hago, cómo es que el rebaño que cuido, matrimonio, hijos, salud, padres, nietos, ¿por qué tengo que tener cuidado? Porque fue Dios el cual la compró a la iglesia con su propia, ¿qué cosa? Con su propia sangre. El año es 1999. Estábamos con toda la del Y2K. ¿Recuerdan el Y2K? Las computadoras van a 1999, el mes de junio. No sé dónde estaban ustedes en el 99. Algunos de ustedes todavía no nacían, pero en el 99 estábamos pastoreando First Baptist Church en Puerto Isabel. Y ese verano nos fuimos a la conferencia de evangelismo a nivel estatal.
a San Antonio. Eran jóvenes de todos lados vinieron en el Alamo Dome, el que está ahí cuando pasan por el 37, 35, el que sea, en San Antonio, que es donde jugaban antes los San Antonio Spurs, allá en aquellos años. Ahora tienen otra arena. Y estábamos allí en ese auditorio alabando a Jesús, como unos 16,000 jóvenes. Estaba la cosa que reventaba ahí la cosa. Y de repente para la conferencia. Y de repente las luces se apagan, así sin avisar, las luces se apagan. Y las pantallas gigantes empiezan a proyectar en vivo la celebración de los San Antonio Spurs de básquetbol profesional, porque en ese momento, ese viernes o sábado en la noche, no recuerdo qué día era, pero ese viernes o sábado en la noche, en ese momento estaban concluyendo la serie del campeonato de la NBA que se estaban disputando con los New York Knicks. Madison Square Garden, que es el auditorio donde juegan allá en Nueva York, ganaron. Y en la pantalla aparece Tim Duncan y David Robinson y todas estas personalidades del equipo de los Spurs con los trofeos celebrándolos. Y el lugar explota con todos los tejanos que estábamos ahí, porque los Spurs ganaron su primer título, su primer campeonato de la NBA. En ese momento aparece una luz de esas de spotlight, de esos reflectores entre la oscuridad, y aparece el coyote, la mascota de los Spurs, un coyote. Y sale el coyote corriendo por toda la arena con la bandera de los Spurs, y toda la gente así. Cuando la Biblia dice que Él adquirió su iglesia, Él adquirió tus habilidades, Él adquirió el rebaño, tu hogar, tu trabajo, y Él es el que te manda a ser cuidadoso de ello, que Él lo adquirió con su propia sangre, es el concepto de que nosotros en el Alamo Dome estábamos celebrando, ya ganamos, pero ninguno de nosotros jugamos. Quien ganaron fueron ellos, ¿me explico? Celebramos nada más porque ellos ganaron, pero porque es nuestro equipo. Sí, lo que está sucediendo. Entonces, cuando hablamos de que somos de Él y que Él compró nuestra vida, Él compró su iglesia, Él compró el hogar, celebramos lo que Él hizo, no lo que yo hice. Yo no jugué contra los Knicks. Yo nunca agarré la pelota de básquetbol y gané un campeonato, pero lo celebro con ello. El año pasado, para que tenga un poquito más de relevancia para ustedes, el año pasado ganaron el Super Bowl los famosos Philadelphia Eagles. El año pasado digo temporada de fútbol, pero fue este año cronológico. Y Will Smith, que es de Filadelfia, él estuvo celebrando cuando ganó su equipo. Y Kevin Hart estuvo en el Super Bowl y estaba celebrando, que es uno de los artistas de renombre, celebrando. Pero el punto es que Kevin Hart no jugó. ¿Quién jugó? El equipo jugó, pero estaba celebrando por lo que ellos hicieron. Cuando la Biblia describe que Él es dueño de la iglesia porque Él la adquirió con su propia sangre, está recordándonos que cuando Jesús fue un bebé, ¿recuerdan ustedes que fue llevado a ser circuncidado en el 8º día? Cuando Jesús era un hombre de 30 años de edad y va a iniciar su ministerio, Él va y se presenta ante Juan el Bautista, que estaba bautizando gente. Y Juan, cuando lo ve venir, le dice: he aquí el Cordero, dígalo conmigo, de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Juan dice: Él es antes que yo, Él es después de mí, y yo no soy digno ni siquiera de ¿qué cosa? De amarrar, de desabrochar su calzado. ¿Qué es el punto? Está hablando de la magnificencia de aquel que es Dios mismo y que con su sangre adquirió. Y Juan le dice a Jesús: yo no puedo bautizarte, tú deberías de bautizarme a mí. ¿Por qué quieres que te bautice? Y observen esto, lo que hace Jesús es que Jesús le explica a Juan: la razón que tú tienes que bautizarme no es porque yo necesite ser limpio de pecado. Yo no necesitaba ser circuncidado. Es simplemente que para yo eventualmente comprar, adquirir la iglesia, eventualmente llamarte como obispo, eventualmente ver el poder del Espíritu Santo, eventualmente crear un rebaño y eventualmente darte la habilidad en la cual vivas con cuidado, yo tengo que hacer esto, tengo que ser el sustituto en la justicia de Dios, y de acuerdo a la ley tenía que ser circuncidado, tenía que ser bautizado, no para perdón de sus pecados, pero para perdón de aquellos que iban a poner su confianza en Él. ¿Sí captamos eso? Es el punto de la sustitución, es el punto de que Cristo es nuestro sustituto, Cristo es nuestro vicario, Cristo es aquel el cual con su sangre, Él trabajó, y Él trabajó para que nosotros trabajáramos,
para que nosotros tuviéramos cuidado, para que nosotros entendiéramos que se nos ha confiado un rebaño, para que nosotros entendiéramos que es un don el Espíritu Santo, para que nosotros veamos lo que estamos por hacer, lo que fuimos llamados a hacer, y constantemente ser recordados que todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que celebramos, todo lo que hemos hecho y hacia dónde vamos, literalmente le pertenece ¿a quién? A Dios, no a nosotros, porque Él nos compró con su sangre preciosa.